violencias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ay, gracias, qué bueno, iba yo a hacer la grabación y se me fue. Estoy mandando la solicitud. Em, Sino esta impronta que hoy tenemos y que venga de donde venga, la tenemos que tomar en serio, que es la neuroeducación y el tema de las neurociencias, porque hoy sabemos perfectamente cómo funcionan las emociones, cómo funciona esta co-construcción cerebral. Ya no es suficiente que el cerebro derecho, que el cerebro izquierdo. Tenemos que ir al tema central de las neuronas espejo para poder decir si lo que yo percibo lo estoy reflejando en mis correlaciones múltiples desde casa, amistades, todos los niveles de los que nos hablaba el enfoque sistémico de Bronfenbrenner. Entonces, esta palabra de percepción viene acompañada de mujeres, discúlpenme ustedes, claramente de filosofías femeninas y feministas, algunas que comparto, algunas que no, pero, por ejemplo, Marta Nussbaum, Adela Cortina, este tema central de lo que rechazamos y lo que impide que podamos llevar adelante un esquema formal de justicia apegada a los derechos, deberes y libertades fundamentales. Entonces, tenemos un espectro muy amplio que tiene que ver desde lo que nos toca como juristas, que es una justicia formal, que empieza en las normas, que se refleja en las instituciones, que tiene que ver con el funcionamiento y la eficacia de esos derechos, deberes y lo que los fundamenta. Y luego por el otro tenemos la parte biofísica de la percepción y acabo de estar en una visita a un centro especializado de rehabilitación de adolescentes, escuchando 50 historias, su percepción de justicia, escuchando lo que dice una secuestradora, lo que dice un grupo de jóvenes que desde luego no son todos, digamos, con afectaciones de salud, pero casi todos con problemas de consumo de sustancia, sus percepciones y la naturalización de la violencia de la que han sido duramente objetos, y cómo la reflejan en la sociedad y cómo no están convencidos de que allí haya una real rehabilitación, ni tampoco unas posibilidades en las que al salir puedan reintegrarse de alguna manera completamente diferente o, digamos, con una empatía básica, porque no solo han sido castigados en esa desigualdad inicial de trato, de abandono, de violencias, sino que se les penaliza por esa crianza que ni la familia, ni el gobierno, ni el Estado les pudo proporcionar. Entonces, en este espectro, empiezo con el ejemplo concreto. Estoy hablando de una justicia que no solamente es la justicia formal, sino esta percepción general detrás del derecho de la sanción, de la violencia, de este aspecto jus punendi. eh, y quiero retomar un concepto de los 20 conceptos centrales que quiero dejarles junto con esta percepción de la clausura óntica, porque la clausura óntica empieza justamente en el pensamiento, en nuestras nociones, en nuestros marcos hermenéuticos y, por supuesto, pensamiento, palabra, obra y omisión. Así que el tema de no solo el vacío curricular, sino el congelamiento de las mismas miradas y, desde luego, el omitir esta parte de las Critical Legal Studies que nos decían, las Critical Legal Studies no solo tenían que ver con una posición marxista basada en cuánto ganas tú, cuánto gano yo, en el dinero, en los recursos económicos, en el acceso de oportunidades, en la ausencia o presencia de un estado de bienestar mínimo, sino tiene que ver de manera esencial y profunda, no solo con la percepción de desigualdad, sino tiene que ver también con las formas de deliberar, sino con las formas de co-construir y de llegar a acuerdos. ¿Cómo vencer este discurso del odio?
cómo rehabilitar a estas personas que han vivido en una desigualdad en las que ni la familia misma ha podido resolver. Cómo resolver estas antinomias entre el derecho a la vida y la protección de la vida desde su concepción y la crianza saludable. Cómo poder entrar desde una manera fresca, no congelada, ni con Aristóteles, ni con Sandel o con, digamos, Spinoza o con nuestro más citado y muy conocido, eh, John Rawls. Sí, ¿a cuál justicia nos estamos refiriendo y desde dónde? Si nos estamos refiriendo a la justicia desde el odio y la revancha, que es lo que está predominando, definitivamente no solo es un vacío curricular, sino es una clausura óntica, porque estamos clausurando no solo la noción misma, convertida o en un solo yo percibo, me percibo infeliz, me percibo negada, me percibo invisibilizada, me percibo no reconocida, sino que me voy al otro extremo. Solo soy los otros con la imposibilidad de ser yo, de disentir, de digamos, de que la autocensura me sobrepase. Entonces, yo diría que el vacío es también de las cuestiones a debatir novedosas. Y allí yo sí creo que una de las salidas no son todas las filosofías femeninas, las filósofas tienen la palabra, no sé si se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver. Tengo una batería, no se alcanza a ver, no sé por qué, ahí sí, ahí creo que sí. Las filósofas tienen la palabra. Aquí en este librito, que por supuesto que es muy pequeñito, hay como 20 filósofas contemporáneas de la Facultad de Filosofía, de varias facultades, que están leyendo a otras autoridades. No las mismas, no Heidegger con el Sein und Sein, el ser allí, el ser ahora, el ser siempre, el no ser, en esta clausura óntica, sino estas nuevas perspectivas del interaccionismo simbólico, cómo estamos intercambiando símbolos y cómo pavimentamos desde el derecho el camino metodológico práctico para los acuerdos, porque el disenso está por dado. Desde la interculturalidad, el disenso deberíamos de tomarlo como cierto. Y en la cátedra no soportamos, en muchas de las ocasiones, el disenso o la fuente alternativa, pero lo peor del caso es que aceptemos o no aceptemos, necesitamos una filosofía del acuerdo de la justicia práctica, de una justicia que no carezca de la parte epistémica, y con eso no quiero abusar, quiero cerrar, si me permiten, compartir la pantalla con dos diapositivas muy breves. Voy a poner la primera, pues por supuesto, honrar este seminario porque me parece muy importante que exista esta cuarta edición y el esfuerzo de todas las entidades colaboradoras. Y quiero dejarles aquí algunos de los desafíos con los cuales empecé contestando para tener un punto de referencia claro para ser evaluada. ¿Cuáles son los desafíos de la justicia? ¿A qué justicia sistémica nos referimos? ¿Podemos compatibilizar la justicia terapéutica con la justicia distributiva? ¿Podemos compatibilizarla si partimos de la percepción del autobienestar, de esta romper la dualidad entre el solo yo y el solo los otros con nosotros? ¿Y a qué nos referimos con justicia cotidiana en el caso de los proyectos que tengo el privilegio de participar? Entonces, ¿cómo trabajar en la justicia formal esta interculturalidad y la igualdad sustantiva desde el punto de la inclusión radical? Este giro cualitativo en lo que leemos y en el énfasis para llegar a acuerdos metodológicos para soluciones microlocales, pero ¿por qué no? También soluciones macro. Y para cerrar con cuestiones muy específicas, eh, deslindar desde qué punto, porque en 20 minutos es imposible abarcarlo todo,
ni tampoco se trata de un compartir, un trabajo colaborativo, erudito, donde yo les digo todo lo que he leído y que nadie entiende nada y que no lleguemos a ningún lado. Existen problemas de la justicia que tienen que ver con no saber definir, no poder y no querer. Así que eso mismo son los tres pilares por los que tendríamos la necesidad de trabajar la justicia, en definirla para poder saber desde dónde le estás definiendo en este caso y en este evento o situación concreta. Entonces, tenemos problemas en el plano epistémico porque saltamos de Sandel a Marx y de Marx a Trotsky y de Trotsky a X, a Martha Nussbaum, a Hannah Arendt. Y muchas veces esto no es compatible. No es compatible ni con el fin, ni tampoco con esta urgencia que tenemos de un planeta que se acaba, más aún con las violencias potenciadas. Tenemos problemas específicamente legales que tienen que ver con sesgos egocéntricos, con la falta de escucha, de deliberación y con sesgos disciplinares y profesionales de lo que se ha venido haciendo, que está impreso en un congelamiento de fuentes o de posturas o de, digamos, falta de desarrollo de ciertas capacidades, como quieran llamarles, blandas o duras. Tenemos más que nada la parte conductual e institucional frenada por estos procesos, perdónenme que lo diga, elefantiásicos, que son burocráticos y entonces mejor déjale allí porque es muy difícil cambiar, porque es muy difícil traer y por supuesto que tenemos la parte sistémica que no evade las modas en el poder. Si ahora todos tenemos que estar en una austeridad mental o ahora todos tenemos que ser del sur o del norte o tenemos que ser ecofeministas. Entonces tenemos cuatro niveles y creo que es muy importante entonces decir, para mi gusto, muy claramente, hay que incorporar feminismos, lecturas feministas, lecturas de mujeres que puedan o no ser feministas y desde otro punto de vista, la parte de el aprovechamiento de la inteligencia artificial, las redes bibliométricas, qué se está diciendo no solamente en Europa, en Asia, en otras latitudes, porque hay que conocerlo y lo que nos urge es resolver. Entonces, problemas relacionados con la justicia que tengan una dimensión, aquí lo estoy poniendo muy claramente, DESCA. Yo quisiera proponerles una justicia parametrizada, porque si nos quedamos en la hipersubjetividad de lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo percibo sin lograr sacarlo, es decir, sanarlo y decir yo estoy sintiendo una injusticia porque me siento invisibilizada, no reconocida, oprimida, que me retiran las ventajas, que me retiran la escalera y que además me ponen obstáculos. Lo siento así por esto, por eso. Entonces ir bajando a cómo introducir en esta nueva filosofía un enfoque basado en evidencia que nos permita acercar definitivamente las posturas. Participé, como bien lo dijo el doctor, en un programa PAPIT, en donde hicimos redes semánticas a nivel nacional, preguntando, ¿qué entiendes por justicia? ¿Cómo ves a los abogados, a las abogadas? ¿En qué se te ha fallado? ¿O en qué percibes que se le ha fallado a otros? Y créanme que es sorprendente cómo la educación está en todo. Y la palabra valores. Cuando a mí me ponen enfrente estas posturas justnaturalistas que empiezan con esta palabra difusa de los valores, yo invito, y es mi postura, mi corriente, mi intención, irme hacia el otro lado de las evidencias. Por ejemplo, en mi discurso yo elimino definitivamente de manera consciente la palabra moral. ¿Por qué? Porque la moral siempre abre el campo de este terreno de fanatismo peligrosísimo al que invitan las religiones. No está libre de siglos y siglos de separación entre la moral y el derecho. De manera que para mí ya introducir el discurso de lo moral, del bien y del mal, me parece que en esta nueva mirada fresca es posible sustituir las palabras y sí, claro, hablar de valores, hablar de axiología, pero los valores y la axiología son prioridades que tenemos que definir e indexar. Entonces, esta
vuelta a un estado de bienestar, a un enfoque basado en evidencia, propongo que no lo reconozcamos, esta parte neurobiológica de esa sensación que es la justicia. La justicia es una emoción, es una exigencia de todas las personas humanas. Entonces, entremos desde ese enfoque, conociendo un poquito mejor cómo funciona, porque todos tenemos tarea pendiente y asignatura pendiente en la gestión emocional cuando reaccionamos definitivamente desde el punto de vista de emociones relacionadas con la venganza o la revancha. Yo sufrí, yo quiero que tú sufras para que sientas lo que yo sentí. Y entonces esta parte no nos va a permitir la continuación de la especie. Entonces, esta vuelta, ¿por qué escojo y elimino este enfoque naturalista bajo el empleo de la moral y estas teorías de donde vengan, que se enfocan en hablar de valores abstractos sin parametrizar, sin metodologías, sin formas de acuerdo? No nos puede ayudar en esta vuelta que tendremos en la formación jurídica hacia los medios alternos de solución de conflictos y una justicia en donde se exprese la hipersubjetividad, pero que establezca caminos para el acuerdo, la convivencia y la sobrevivencia. Muchísimas gracias por su atención, muy amables, y un privilegio tener esta posibilidad de aperturar esta cuarta edición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora. Sin duda, pues un tema interesante, ¿no? Que nos lleva a los DESCA y eso me parece sustancial. Fíjese que le quiero compartir que hace unos días estaba dando clases en un doctorado en una escuela particular, justamente los días sábados, ¿no? Y uno de los alumnos me decía, bueno, hemos criticado mucho la reforma judicial, hemos sido muy duros al hablar acerca del futuro de la impartición de justicia en el país, pero pues algo bueno debe de haber, doctor, así me dijo. ¿Qué cree que debemos de hacer o cuál cree que es el área de oportunidad si asumimos la tesis de que pues siempre, ¿no? A veces después de la tempestad llega la calma o si generalmente a veces el dicho estoico, ¿no? En la adversidad está el camino, ¿no? Entonces yo le decía, efectivamente, yo creo que se abre un camino, ¿no? De resistencia ante la presunción de que va a haber más problemas de los que había en la impartición de justicia, pues a otras formas, ¿no? Como la propia mediación, el arbitraje, ¿no? Subsanando, pues justamente un poder judicial que va a ser muy difícil que se sitúe, ¿no? En la impartición de justicia, dada en muchos casos, no quisiera generalizar, pero dada, pues, la notoria falta de expertise técnica de muchos de de las y los impartidores de justicia que, pues, sin tener ninguna base técnica, ¿no? Ideológica, puede ser que sí, ¿no? Epistémica incluso, pero técnica, pues pudieran estar, al frente, ¿no? De la impartición de justicia. Entonces, pues se abren, ¿no? Este tipo de horizontes a nuevas manifestaciones en la impartición de justicia. Le agradezco muchísimo, ha sido una ponencia muy interesante y la propuesta creo que, como bien dijo, no se puede desarrollar en su totalidad en 20 minutos, pero seguramente pues tal vez le dé para un paper o algo así y pues nos pueda compartir en la siguiente edición. Sería muy interesante verlo. Bueno, pues en segundo término, pues toca el turno, ¿no? De, pues, de pasar a la siguiente intervención, ¿no? Que es pues de otra destacada y querida académica, ¿no? Muy brillante, que también tengo el privilegio de contar con su generosa amistad. Ella es la doctora Trilce Fabiola Ovillabueno. Ella es originaria de la bella Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde yo tuve la oportunidad de vivir 6 meses de mi vida. Ella es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en Derecho. Cuenta con una maestría en Derecho corporativo y en estudios de maestría en Derecho Internacional Constitucional. Asimismo, obtuvo un título propio, Capacitación Política, Perspectivas Europa, América Latina, por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pertenece a los colegios de profesores de Derecho Constitucional, donde se empeña como tesorera, y del Colegio de Profesores de Filosofía del Derecho, en la cual funge como secretaria de Comunicación y Difusión, ambos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido clases en los sistemas de enseñanza con los que cuentan, todos los sistemas de enseñanza con los que cuenta pues, nuestra casa de estudios, ¿no? El escolarizado, educación a distancia, universidad abierta, también en la división de estudios de posgrado de nuestra propia facultad y por supuesto también es tutora
de varias tesis. Es importante mencionar que es parte del comité editorial de de la revista Métodos de la Comisión de Derechos Humanos de la CMX. Sus líneas de investigación versan sobre derecho constitucional, filosofía del derecho, género e innovación educativa. Cuenta con una extensa obra publicada. Es conferencista a nivel internacional y nacional. Ha participado en distintos foros en países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia, Paraguay, Portugal, Guatemala, Rusia y Sudáfrica. Imagínense ustedes toda esa labor de difusión y divulgación que ha hecho la doctora. Ha sido profesora invitada, para que vean nada más la calidad de nuestra docente en la Universidad de Cádiz, España, en la Universidad de Montpellier en Francia, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en distintos cursos académicos, y también es miembro de la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas, donde se desempeñó como subcoordinadora nacional de la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión de 2023 a 2025. Cuenta con esa certificación que otorga la propia barra. Es miembro de la Legión de Honor de México. Algunos reconocimientos que se han otorgado son los siguientes: el Premio de Mujeres Líderes de las Américas 2022 en España por su liderazgo y trabajo para el empoderamiento femenino. Se distinguió con el reconocimiento Mujer Auténtica 2023, otorgado por el Global School for Social Leaders en Viena, Austria. En 2024 fue recipientaria del reconocimiento al mérito profesional como jurista por parte del Comité Rector de la Institución del Día del Abogado AC. Este año se le otorgó la cátedra extraordinaria a Manuel Ovilla Mandujano, reconocimiento que se otorga a la que otorga la Facultad de Derecho a los grandes profesores y profesoras de nuestra universidad, en virtud del aporte que hace a la ciencia jurídica. Entonces, pues otra gran ponente, querida doctora Trilce, bienvenida, adelante, la escuchamos con atención, muchas gracias. No, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí es un privilegio, pero sobre todo un honor el poder participar en esta edición, en esta cuarta edición del Seminario Permanente sobre Justicia. Agradezco obviamente en primer lugar a los organizadores y quienes tuvieron a bien hacer la invitación y aceptar que yo participara en este importante evento, al doctor Jimmy Alberto Montero, al doctor Walter Martín Arellano, de verdad, muchísimas gracias. Saludo de igual manera a mis compañeros de mesa. Créanme que no les voy a decir que me siento intimidada, pero un poquito al estar con tan grandes mentes jurídicas que sé que tienen muchas cosas que decir. Y obviamente, bueno, a todos y cada uno de los representantes de las instituciones convocantes, ¿no? Me encanta que sean trabajos colaborativos entre el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Colegio de la Frontera Norte, el posgrado en Derecho, la Facultad de Filosofía y Letras y obviamente a nuestra Facultad de Derecho. Gracias a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas, por abrir estos espacios, por seguir creyendo en la importancia de la difusión de la cultura jurídica. Si bien, como decía también, y aquí me saliera el protocolo, mi querido amigo, ¿no? Walter al inicio, si bien no es la justicia un tema exclusivo o que podamos simplemente ver desde un punto de vista jurídico y lo compartimos con muchas áreas de conocimiento, sí creo que tenemos una responsabilidad muy, muy importante al profundizar en estos temas, al compartirlo no solamente en medios académicos, sino con la población en general. Y en este sentido, ¿no? Me voy a permitir platicar el día de hoy con ustedes, del problema de la justicia en los planes de estudios de las licenciaturas en Derecho. Haré referencia, obviamente, a la Facultad de Derecho de la UNAM, porque es donde yo laboro y el que conozco un poquito más. Eh, esta plática tiene como intención o como generar esta propuesta, pretende analizar el papel marginal que ocupa el concepto de justicia en los planes de estudio. Walter decía al inicio, y lo tomé, ¿no? Me encantó el término de ausencia curricular, ¿no? De la teoría de la justicia, y voy a tratar de sumarme a este planteamiento que él hizo al inicio, ¿no? Pese a que la justicia es considerada también, como nos decía la doctora Steiner hace un momento, que constituye el fin último del derecho, el enfoque, particularmente en nuestra Universidad Nacional, se centra el análisis axiológico, ético y crítico del que hay que sustentarlos desde la filosofía del derecho, desde la pedagogía crítica y obviamente desde los estudios sociojurídicos. El argumento principal que voy a exponer aquí es que la exclusión de la justicia como eje transversal afecta obviamente gravemente la formación profesional, ética y social de los juristas mexicanos.
No debemos olvidar que la profesión jurídica, históricamente y tradicionalmente, debo decir, ha estado cimentada en la interpretación de las normas, en el juicio prudente y en el lenguaje argumentativo. Y hoy enfrenta una transformación sin precedentes, que creo que también, y que la doctora Steines lo decía al final de su intervención, creo que también es imperativo que lo veamos. El avance tecnológico y la inminente incorporación de la inteligencia artificial. Por poner algún ejemplo, desde la automatización de las funciones tradicionalmente humanas, ¿no? Que ahora las realiza la inteligencia artificial, como los buscadores de jurisprudencia, hasta las sentencias o los sistemas predictivos de sentencias, que es un tema que yo ya sé que este no es el tema, pero bueno, comprometeré aquí a Jimmy y a Walter, que como bien decía la doctora Steines, son jóvenes muy apasionados y muy motivadores, que hagan algún tipo de seminario sobre esto, ¿no? Los sistemas predictivos de sentencias. Creo que es una arista que tenemos todavía que explorar mucho. Pero bueno, cerrando ese comprometerlos públicamente, ¿no? Creo que la inteligencia artificial penetra de manera creciente, visible y definitiva en distintos ámbitos legales, administrativos y judiciales. Sin embargo, en la formación universitaria, en el diseño curricular, todavía no está incorporada su relación con el derecho, ¿no? La formación universitaria en derecho, insisto, no ha incorporado, a mi juicio, adecuadamente esta transformación. Y es muy importante que lo hagan sus planes de estudio, particularmente en el caso mexicano. En este orden de ideas podemos partir de una premisa fundamental, la cual constituye el segundo argumento de esta presentación. La justicia no puede enseñarse sin una reflexión crítica sobre la tecnología que media y estructura el ejercicio del derecho contemporáneo. Ahora bien, la justicia como ideal normativo ha sido el corazón del derecho en todo su desarrollo histórico. Desde Cicerón, Platón, Ulpiano, Kant, Kelsen, Rawls, Dworkin, quien ustedes quieran, la justicia ha operado como medida crítica del orden jurídico. No obstante, en nuestro México contemporáneo, en un sistema donde se convive con la desigualdad, la impunidad y la violencia estructural, la pregunta sobre la justicia no solo es urgente, es ineludible. Sin embargo, al revisar los planes de estudio de la licenciatura en Derecho de la UNAM, podemos constatar una dislocación grave entre el fin de justicia y la enseñanza jurídica predominante. Por ello sostengo, a título personal, que el plan de estudios vigentes reproduce un modelo educativo técnico, positivista y acrítico, que en ocasiones reduce al derecho a una práctica normativa desprovista de carga ética y política. Esta omisión obviamente no es neutra, prepara profesionistas que replican estructuras de poder en lugar de cuestionarlas. Y esto permite perpetuar la desigualdad estructural que afecta a todo el sistema jurídico mexicano y obviamente a nuestra sociedad. Ahora bien, esto no es exclusivo de la realidad mexicana, ocurre en todo el orbe. Y si le agregamos, ¿no?, la injerencia que tiene la inteligencia artificial en la actualidad, tenemos un panorama mucho más complejo. A nivel global, diversas herramientas basadas en inteligencia artificial han ido implementándose en diversas tareas jurídicas, como los softwares de búsqueda jurisprudencial, Cross Intelligence, el análisis de riesgos penales, COMPAS, la predicción de resultados judiciales que decía yo, Predictis, y la automatización de contratos como Smart Contracts. Esto no es nuevo. En México, por ejemplo, desde el 2022, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa iniciaron procesos de digitalización, ¿no? Para darle seguimientos a los expedientes utilizando inteligencia artificial. No es mal utilizar la inteligencia artificial, pero el uso de estas tecnologías tampoco es neutral, ¿no? Y creo que puede alterar estructuras sistémicas y epistémicas del derecho si sustituimos los criterios jurídicos normativos por correlaciones estadísticas. Y creo que esto también es un problema que se agrava cuando los algoritmos son entrenados con datos sesgados, se replican desigualdades estructurales bajo la apariencia de eficiencia. En el caso del sistema COMPAS en Estados Unidos, se ha demostrado que el algoritmo clasificaba a las personas afroamericanas con mayor riesgo de reincidencia, aunque estadísticamente no fuera así. Esto es una muy clara evidencia de que la inteligencia artificial no solamente puede fallar, sino que además puede legitimar injusticias bajo una lógica de automatización y de opacar, obviamente, la justicia como tal.
¿Cómo lo evitamos? Bueno, para ello debemos explorar la relación entre la ética jurídica y los algoritmos, que actualmente constituyen una omisión formativa en los planes y programas de estudio. La ética profesional de los juristas ha sido tradicionalmente enseñada desde una perspectiva deontológica centrada en el individuo. No obstante, en los ecosistemas jurídicos contemporáneos se exige una ética estructural y tecnológica que permite evaluar impactos de sistemas automatizados en los derechos humanos para poder entender, buscar, implementar y obtener realmente una aplicación correcta de la justicia. Diversos autores coinciden en que la gobernanza algorítmica exige nuevas competencias éticas, comprensión de los sesgos de datos, rendición de cuentas en decisiones automatizadas y diseños compatibles con el debido proceso y todos los principios constitucionales. En este sentido, me resulta preocupante que en nuestro plan de estudios no se incluya una asignatura que aborde explícitamente la relación entre justicia, derecho y tecnología. Ya no hablemos de la relación directa con inteligencia artificial y con la ética digital. La materia ética profesional del jurista, que se imparte en segundo semestre, mantiene un enfoque clásico, sin la integración de contenidos relativos a la tecnología, a la automatización o a la gobernanza digital. Hecho este planteamiento, bueno, tendríamos que hablar de la correlación que existe entre el derecho, la enseñanza jurídica y la justicia. Como empecé diciendo, y yo lo comparto, ¿no? Vehementemente, la justicia es y debe seguir siendo el fin del derecho. Implica la disposición, como diría Ulpiano, de darle a cada quien lo que nos corresponde. Ya sé, porque estoy aquí con muchos filósofos jurídicos que me digan qué es lo que le corresponde a cada quien, pero si partimos de criterios de equidad y mérito, pues podríamos decir, parafraseando a Rawls, que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales por encima de la eficiencia o de la legalidad. Dworkin va más allá al postular que el derecho debe ser interpretado de forma integral, es decir, como una práctica moral con principios de igualdad y dignidad humana. Yo he tomado la nota mental de lo que la doctora Graciela Steines ha dicho sobre la moral y voy a hacer mi propio análisis crítico al respecto para incorporarlo a mi experiencia personal. Pero bueno, esta es una cita que tengo que dar de esa manera y por eso me permití utilizar el término de moral. Otros autores, como Ferrajoli, coinciden en que si en una función garantista de los derechos fundamentales, el derecho se convierte en una mera legalidad vacía, por lo que fundamentalmente no solo se debe estudiar el concepto de justicia, sino la aplicación fáctica de la misma en las distintas áreas de conocimiento jurídico. Por ello, la formación jurídica es un factor central en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Según Bourdieu, el campo jurídico debe estar dominado o está dominado por una racionalidad formal que privilegia el dominio del lenguaje legal como una forma de poder simbólico. En este sentido, la enseñanza jurídica reproduce una lógica formalista, despolitiza en muchas veces, desvincula del conflicto social real el uso de este lenguaje. Y es algo que no podemos permitir porque nos permite fomentar una reflexión sin crítica. Es decir, hace falta la sensibilidad ética o nos permite cometer, para mi juicio, graves errores que debemos corregir. En este sentido, la justicia entendida no solo como un valor jurídico, sino como un problema filosófico, político y social, debe construir el eje vertebral de cualquier formación jurídica. No obstante, su enseñanza, en nuestro caso, se encuentra relegada a asignaturas específicas en filosofía del derecho, sociología jurídica, sin una transversalización pedagógica efectiva. Desde una mirada crítica, la justicia no puede enseñarse como un concepto neutro ni como legitimador del orden legal vigente. Como lo señalan Correas y Ovilla Mandujano, el derecho es una práctica de dominación que debe ser permanentemente problematizada, desde su materialidad, sus efectos y sus límites. La inteligencia artificial debe insertarse en las lógicas legales para poder ampliar esta necesidad de crítica. En este orden de ideas, hablando en concreto del plan de estudio 2117, ¿no?
se establece una estructura dividida, obviamente, en 8 semestres obligatorios, con distintas áreas formativas, como derecho sustantivo, derecho procesal, formación general. Hay semestres de formación complementaria, las materias optativas, 60 asignaturas contempladas, 63 en total, si contamos las posibilidades. Solamente dos tratan de forma directa, o tres, perdón, de forma directa, el tema de la impartición de justicia. Introducción a la teoría del derecho en primer semestre, al final de forma muy escueta, obviamente filosofía del derecho, obviamente ética profesional del jurista, y creo, ¿no?, que aquí hay un área de oportunidad muy, muy importante donde podemos incluir más materias que hablen de esto. El conocimiento jurídico se presenta en el plan de estudios como si fuera, insisto, neutral y desde una visión técnica y se invisibiliza su dimensión ideológica, se excluye la posibilidad de pensar el derecho como un instrumento de emancipación en una correlación con la aplicación de la justicia. No hay una materia específica sobre género y justicia, por ejemplo. Sé que hay género y derecho, pero no sobre género y justicia, pese a que el orden jurídico mexicano reproduce múltiples formas de violencia estructural, ¿no? Que lo confirman como heteronormado. También podemos decir que el estudio de los derechos humanos se aborda en distintas asignaturas obligatorias a partir de cuarto semestre, pero no hay una continuidad de la aplicación práctica posterior, se queda solamente en la teoría. Si hablamos de clínicas jurídicas, en otras universidades se permite el contacto directo con comunidades que están en situación de vulnerabilidad, pero esto no son parte central de la malla curricular de la UNAM. Esto genera graves efectos sociales y obviamente profesionales para los que están estudiando en nuestra facultad. La omisión del estudio de la justicia en el plan de estudios tiene como consecuencias, a mi juicio, primero un déficit ético. Se gradúan profesionales con una alta competencia técnica, pero sin una sólida formación ética, aun cuando existe, insisto, la asignatura de ética profesional del jurista, el curso permanente de ética, y que tenemos un eje transversal al respecto, pero no se vincula directamente con la justicia como fin del derecho y tampoco se fomenta el sentido de responsabilidad social. Sí se establece en el perfil de egreso y en los objetivos a alcanzar, pero no hay un seguimiento real para la formación del estudiante al respecto. El segundo problema es la reproducción de desigualdades. El derecho es visto como un instrumento de status quo, no como una herramienta de transformación social. Y el tercer problema es que crea una apatía crítica. El estudiante, al no estar politizado, pues no se le enseña a interrogar la ley, solamente obedecerla. Como podría decir de Guabora Sousa Santos, se perpetúa la epistemología del norte que invisibiliza los avatares y las luchas de los pueblos oprimidos, ¿no? Yo creo que una formación jurídica actualizada debe integrar, cuando menos como ejes de acción curricular, derecho y tecnología, ética y gobernanza algorítmica, justicia digital y derechos humanos, sociología crítica, ¿no?, del derecho automatizado. Hay que hacer una transversalización del enfoque de la justicia en los planes de estudio. Y para concluir, porque sé que estoy ya a 2 minutitos, yo diría que la incorporación de la inteligencia artificial en el campo jurídico no puede ser asumida como un simple fenómeno técnico, sino como un reto ético y político que compromete la formación profesional del abogado y de la abogada. La Universidad Nacional Autónoma de México, como institución pública, debe asumir una posición crítica, formadora y transformadora, garantizando a sus egresados que comprendan los impactos estructurales de la automatización sobre el derecho, la justicia y la dignidad humana. El plan de estudios vigentes requiere una reforma, posiblemente estructural, que reconozca la centralidad de la ética digital y de la justicia en los tiempos de la inteligencia artificial. Enseñar derecho hoy significa enseñar a defender lo humano frente a lo que hacen las máquinas, lo justo frente a lo eficaz y lo ético frente a lo programado. La UNAM, como institución pública y formadora de miles de juristas, tiene una responsabilidad no solo académica, sino histórica. En un país donde el acceso a la justicia está limitado por la pobreza, el racismo, el patriarcado y la impunidad, formar abogados sin conciencia crítica ni sentido ético es perpetuar la violencia estructural. Reincorporar la justicia como eje transversal al plan de estudios no es una propuesta romántica, sino una necesidad epistemológica, pedagógica y política.
Si el derecho no sirve para garantizar la dignidad humana, entonces no debe ser llamado derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida doctora Trice, muy interesante. Pues todo este estudio que hizo usted, el plan de estudios, efectivamente coincidimos es en esa ausencia curricular y creo yo también muy importante lo que menciona, los autores que menciona, Bourdieu, Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Por supuesto, Ovidio Mandujano, ¿no? Y otros más que citó, que son indispensables para, pues, la generación de ese pensamiento crítico, ¿no? Que es necesario, pues, para reconocer, ¿no? El elemento político, ¿no? Y de poder en el derecho. Y, pues, creo yo que sí debemos de asumir el reto que nos proponía al principio, ¿no? Es indispensable y, pues, sin duda ha sido una ponencia suma interesante y aportativa. Y eso nos da pauta para pasar a la siguiente, también de una destacadísima profesora, ¿no? Querida amiga, también colega, que pues propiamente tengo entendido que no Sandra Azuara Malagón, ¿no? Quien es catedrática de tiempo completo de nuestra facultad aquí en la UNAM, actualmente doctora de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde trabaja un proyecto sobre, doctorante, perdón, sobre los derechos de las audiencias, cuenta con un doctorado en Esta, este concepto que nos decía el doctor Walter, de que se han estado desagregando las materias hacia otras vertientes, en el caso de esta materia de los derechos humanos y principalmente en la que yo me he enfocado, que es acceso a la información y protección de datos personales, pues es una materia ya en el Seminario de Derecho Administrativo. Sin embargo, quiero comentarles a ustedes que que además me hicieron el favor de permitirme participar en este seminario, fíjense que esta materia, cuando la empiezo a dar el semestre pasado, pues tenemos todo este cambio profundo y además pareciera un retroceso en el tema de estos derechos de acceso a la información y protección de datos. Entonces, la verdad es que me sirvió y es fundamental reconocer que en la facultad y en la universidad, con esta cátedra libre que tenemos nosotros los abogados, en donde si bien es cierto los planes de estudio tienen o están muy enfocados a ciertos temas y que además deben de ser de acuerdo a este plan, también nosotros tenemos esta apertura de poder realizar, dejarles a los muchachos ya en la cátedra, pues reflexiones importantes. Y bueno, pues por supuesto quiero compartirles a ustedes este tema que preparé, que es la impartición de la justicia del derecho humano de acceso a la información y protección de datos personales a la luz de la nueva regulación en la materia. Como sabemos todos, por supuesto, nuestro plan de estudios, como en cualquiera de las entidades en las que ahorita estamos, el desafío es formar abogados con un profundo entendimiento de la justicia, ¿no? Más allá de estarlos determinando, señalarlos en una aplicación mecánica de normas. En ese sentido, se me permitió este semestre, así lo hice, generar la teoría de justicia de John Rawls. Esta teoría de la justicia de John Rawls, si bien es cierto no está dentro del plan de estudios de la materia que imparto, lo cierto es que es muy aplicable a este derecho de acceso a la información y protección de datos a través de la justicia distributiva y la protección de libertades básicas, que además garantizan la equidad y la imparcialidad de la distribución de derechos. Yo me enfoqué en este tema porque sabemos perfectamente que este derecho humano de acceso a la información y la protección de datos personales ha cobrado una relevancia
creciente a nivel nacional e internacional, ¿no? Ambos derechos, pues, son el núcleo para poder formar sociedades democráticas y así, por un lado, nosotros como ciudadanos estar controlando el poder público y por el otro lado también, pues tenemos esta función de proteger o ver cómo se protegen el uso de nuestros datos personales que hoy sabemos perfectamente, bueno, pues que es el petróleo o la forma de monetizar ya la información y además perfilarnos, ¿no? Como sabemos, este derecho surgió en 1977 y después, en 2002, se da la primera ley de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, en la que surge el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, órgano de la Administración Pública Federal, en el que le daban en ese momento, estoy hablando de 1977 a 2000, los alumnos por este tema de la justicia, cómo se está presentando. Entonces, en 2002, cuando se promulga esta ley, surge, insisto, el Instituto Federal de Acceso a la Información como este organismo con autonomía operativa, presupuestaria, que es súper importante para poder tener decisiones y además no estar sujetado a ningún tipo de poder o el ejercicio de algún derecho político. Entonces, así se crea este instituto. Por supuesto, se crea en razón de esta presión de la sociedad civil para poder tener un organismo que verdaderamente garantizara estos derechos. Por supuesto, en el 2014 se da un cambio importante para dar paso a un Instituto Nacional de Acceso a la Información, que por supuesto hoy sabemos que ya está extinto, ¿no? Que ya no es órgano que se va a encargar de estos dos derechos o autoridad garante de estos derechos de transparencia. En este 2014 se da este cambio importante. Luego entonces también tenemos por el otro lado un cambio importante del derecho de protección de datos personales, que en 2009 se reforma el artículo 16 de la Constitución y nos permite a los ciudadanos poder acceder a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como estos derechos ARCO importantes. Y bueno, como sabemos perfectamente, se dan la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en 2010 y después en 2017 la de sujetos obligados. ¿Por qué esto? Bueno, pues es importante que en 2024 la reforma que se da para poder desaparecer al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública como organismo autónomo y otorgar funciones de este instituto a la Secretaría de Anticorrupción y del Gobierno a través de una dependencia llamada Transparencia para el Pueblo en el tema de acceso a la información y la unidad de protección de datos que pertenece a la Secretaría también de Anticorrupción y Buen Gobierno en el tema de datos personales. Entonces, estas reformas que se dieron en estas dos importantes materias dieron paso reciente, en marzo de 2025, a las nuevas leyes de transparencia y protección de datos. Entonces, me vi en la clase cuando estábamos, por supuesto, analizando y tratando de ver este elemento importante de justicia, de la impartición y la garantía de estos derechos, pues efectivamente en recapacité con ellos en el sentido de
cómo se daba el ejercicio de estos derechos cuando el IFAI, entonces IFAI, tenía estas funciones de garante, que la verdad es que había muchísima permisibilidad, no había un verdaderamente rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, tampoco había una conciencia de los que manejaban los presupuestos de poder entregar a los ciudadanos la información que debemos de conocer todos. Entonces, me enfoco en este importante sentido de la justicia porque, pues, mi experiencia, tanto como estudiosa de estas materias como en la práctica, pues me permiten decirles a ellos estos elementos importantes de que se está desafiando uno de los importantes temas del desafío de esta impartición de la justicia en esta materia. Y por supuesto, la falta que va a tener o que tienen estas dos autoridades de autonomía, ¿no? Que es importante para poder ejercitar una verdadera justicia como nos la determina la teoría de la justicia de John Rawls. Además, bueno, pues también les hago hincapié en estas funciones que pues ya pasaron y que además no vienen en las nuevas leyes, que es un tema súper importante, es que todos conozcamos los argumentos y lo que se está diciendo por órganos, por supuesto, el INAI en su momento tenía estas reuniones plenarias en las que de manera colegiada tomaba decisiones y determinaba criterios para la atención de estos dos derechos fundamentales. Hoy sabemos que Transparencia para el Pueblo, este organismo, va a realizar una función pues unipersonal. Ellos van a realizar las resoluciones y ya después nosotros nos vamos a enterar de qué es lo que se está discutiendo, un elemento que pues se suprime y que es importante que nosotros todos conozcamos. Otras facultades que también se suprimieron es que si anteriormente el INAI podía presentar acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, hoy no lo va a poder hacer, evidentemente por las facultades que tiene Transparencia para el Pueblo, y pues creo esta acción de inconstitucionalidad, todos vivimos el tema de las reservas que hizo el presidente en su momento de obras tan importantes como el Tren Maya, como el aeropuerto de Felipe Ángeles, que son pues información y además el quehacer de las autoridades que todos deberíamos de estar atentos a lo que hace. Y entonces, estas funciones que ya no va a tener esta Transparencia por el Pueblo o la unidad de protección de datos, bueno, pues nosotros, si bien es cierto, en estas nuevas leyes nos dejan abierta la posibilidad, por supuesto, de presentar recursos, pero también del amparo. Lo cierto es que sabemos perfectamente hoy el desafío que enfrentan las autoridades jurisdiccionales. Entonces, y además, bueno, también sabemos que las nuevas leyes trasladan muchísimas ambigüedades que ya habían sido superadas en su momento por el Instituto Nacional de Acceso a la Información a través de criterios y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? También otros elementos de desafío que encontramos y que ya nos están señalando tanto la doctora Steines como la doctora Trilce, es esta falta de especialización que van a tener los órganos para poder impartir la justicia. Por supuesto, el conocimiento importante
en la formación técnica y la de derechos humanos para poder impartir o tener criterios que verdaderamente garanticen estos derechos. Entonces, quiero señalarles unos elementos importantes que platiqué con los alumnos y además lo digo en todos los foros en los que he podido estar como invitada, es que estos escenarios que tenemos hoy de inteligencia artificial, del procesamiento de datos, del perfilamiento digital de los ciudadanos, del tratamiento masivo de nuestra información por instituciones públicas o privadas, pues no está siendo garantizada. Entonces, elementos como información reservada, que anteriormente era pues de máxima publicidad, como lo señala nuestra Constitución, hoy está siendo reservada información, por ejemplo, ¿no? En el artículo 112 de estas nuevas leyes habla de la reserva de la información y una de ellas estaba, nosotros sabíamos perfectamente que la información se reservaba por cuestiones de seguridad nacional, seguridad pública y defensa nacional. Sin embargo, ahora aparece una nueva palabra que dice la paz social. ¿Cómo entendemos esta palabra? Desde teoría de la justicia que nos habla Rawls, o cómo se determina esta situación de la paz social, ¿no? También introduce otro señalamiento de la información tiene que ser reservada por daños al interés del Estado. La verdad es que son elementos que tenemos que reflexionar bastante desde estas perspectivas, desde estas teorías de la justicia, y esperemos que los órganos encargados para esto así lo hagan. Y además, una fracción adicional que me causa bastante ruido en esta materia, que es la reserva de información determinada en la fracción 16, que dice que pone en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones o de defensa desarrollados, adquiridos u operados por el gobierno federal en forma directa o indirecta, así como las instalaciones de infraestructura, proyectos, planes o servicios de protección estratégica y prioritaria para la defensa. La verdad es que recordemos, como ya les dije, el tema de la reserva de la información que se dio en los proyectos de infraestructura prioritarios para el Estado, pero además ahora tenemos esta Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones que va a concentrar todos los sistemas o plataformas digitales y bases de datos, pues no vamos a poder entrar a revisar, a ver o a tener información realmente cierta para poder valorar si el actuar de la autoridad o incluso de los particulares está siendo adecuada. Entonces, desde esta perspectiva rawlsiana, es necesario asegurar que los procedimientos, ¿no?, que se ven en estos dos derechos importantes sigan siendo gratuitos, expeditos, accesibles y además que se homologuen en todos los estados. Hoy sabemos que, por ejemplo, en materia de justicia, todos los órganos jurisdiccionales al emitir una sentencia deben de presentarla o presentar sus versiones públicas. Sin embargo, en este tema todavía no hay homologación. Hay órganos que publican siempre y cuando se solicite la información. Sin embargo, debería de ser un ejercicio, como dice, de máxima publicidad, y que en el momento que se dicte y ya no haya, o que ya haya causa de Estado, por supuesto, generar la versión pública. Además, garantizar que el diseño institucional que ya nos están señalando, como bien nos dijo el doctor Walter al inicio de
de esta plática de los alumnos que le dijeron, bueno, pues ya estamos en este proceso, ¿qué vamos a hacer? Pues por lo menos tener el diseño institucional y hacer además esperar la realidad, la equidad y la justicia para todos aquellos que no son favorecidos. Y bueno, concluiría en esta mesa con esta teoría de John Rawls que desde mi muy particular punto de vista, pues contradice, ¿no? Contradice estos principios de justicia con equidad, concentración de funciones, vamos a tener una concentración bárbara de funciones en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esperemos que haya, o que no haya más bien imparcialidad, ¿no? Y que además verdaderamente pues se haga revisión objetiva de los derechos que tenemos, en términos de una justicia, por supuesto, distributiva. Y solo agregaría, si me lo permiten, la frase que me gustó muchísimo del doctor Romero Apis, que siempre es un catedrático reconocido y querido en la facultad, que dice, el derecho es el barco y la vela. La justicia es el viento y el puerto. El abogado es el capitán y el piloto. Ninguno sirve sin los otros. Esa sería mi participación. Disculpen el que me salí de repente y que ya no pude tomar desde el principio. Entonces, espero, agradezco, insisto, esta invitación y que haya quedado claro mi participación. Muchísimas gracias, querida doctora. Sin duda una intervención muy interesante, muy importante, sobre todo en esta crisis pues, de acceso a la información que usted bien señala, ¿no? De esta, pues de estos nuevos mecanismos para acceder a la información que sin duda pues, lejos están de ser, pues, lo que teníamos, ¿no? Antes de estas cuestionables acciones gubernamentales traducidas en acciones legislativas que dieron fin no solamente al INAI, sino a múltiples organismos constitucionales autónomos, lo cual pone en duda la impartición de justicia y sobre todo las formas democráticas contemporáneas en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, querida doctora. Y pues esto también nos da pauta para el último ponente del día de hoy, que es el doctor Raimundo Espinosa. Me voy a permitir leer brevemente una semblanza. Él es politólogo por la UAM, así como licenciado especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, además especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana. Entre otros estudios, obtuvo el certificado DESC de la Global School on Socioeconomic Rights, así como los diplomas Juicios Constitucionales del ITAM en acceso a la justicia en materia de derechos humanos y Juicio de Amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De igual manera, cuenta con el diploma y el certificado como abogado digital otorgado por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Desde 2022 forma parte del grupo de trabajo Pensamiento Jurídico Crítico y Conflictos Sociopolíticos de Claxo. Se ha desempeñado como asesor para la sesión México del Tribunal Permanente de los Pueblos, la Asociación Latinoamericana de Integración, la Organización Internacional del Trabajo y en diversos procesos colectivos de defensa del territorio dentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red de Defensa del Maíz, donde ha sido reconocido por impulsar la cultura jurídica popular y la práctica del litigio participativo. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fungió como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de entonces CONACYT. Ha sido docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de las Facultades de Economía y Derecho de la UNAM, donde imparte las cátedras de Derecho Indígena, Filosofía del Derecho y Teoría de la Constitución. Asimismo, ha participado como conferencista y expositor en diversas universidades, 70 publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas editoriales de circulación nacional e internacional. Se ha sido distinguido con la cátedra extraordinaria José Saramago por la Facultad de Derecho de la UNAM. Querido maestro,
Jimmy, ¿cómo están? Buenas tardes a todas y todos. Un gusto saludarles, bueno, verlos también por aquí, ya reincorporándonos todos a las actividades académicas. Eh, bueno, pues para mí es un gusto estar aquí en esta mesa y además, pues tener la oportunidad de escuchar también a las ponentes. Yo creo que uno siempre aprende escuchando, ¿no? Y es muy importante, pues muy importante hacerlo. Yo ahorita ya aprendí varias cosas. Eh, Han aparecido pues varios asuntos, ¿no? En un tema que parecía que no daba para eso, pero bueno, han aparecido cosas que están incluso, que rebasan el problema del plan de estudios, ¿no? Incluso ahora, pues se han planteado cuestiones sobre la democracia, sobre la reforma judicial, la reforma de transparencia, ¿no? Pero, pues también pues otros tantos temas, ¿no? Que incluso están, pues me parece a mí por debajo detrás, digamos, del problema del plan de estudios, ¿no? En referencia con la justicia y que tiene que ver, incluso que fue con lo que abrió la doctora Steines, pues los problemas mismos de la filosofía del derecho en México, ¿no? Y su enseñanza. Yo, bueno, preparé una presentación, en un momento más la vamos a compartir, pero antes quisiera hacer un comentario, pues, introductorio, ¿no? Que creo que podría sentar mejor pues esta serie de problemas, incluidos los de inteligencia artificial y tecnología, ¿no? Que también, pues, aparecieron ahí por parte de la doctora Ovilla y me da mucho gusto pues, la visión crítica, ¿no? Frente a esta irrupción y esta manera en que las tecnologías están tomando el derecho, ¿no? Entonces, bueno, voy a insistir en algunos de estos puntos para tratar de enriquecer pues, la conversación de esta tarde. Miren, en primer lugar, es muy curioso, ¿no? Cómo las clases de introducción al derecho, la clase que hay, la materia que hay sobre ética, incluso la de filosofía, donde pueden aparecer algunas referencias a la cuestión de la justicia, como ya lo han puesto sobre la mesa las ponentes, pues van cediendo frente a otras materias que ahora tienen pues tienen hasta cierto éxito, ¿no? Y lo digo porque son cosas que converso con los estudiantes en las clases y que pues circulan no solamente en los pasillos, sino en las redes. Clases con marketing jurídico, ¿no? O sea, parecemos nosotros bastante anticuados hablando ahorita de la justicia, cuando lo que está de moda en la facultad es el marketing jurídico y el inglés, ¿no? Incluso ya las actividades que se hacen en la facultad se nombran en inglés. A mí me sorprende mucho. Estoy esperando ahora poder ver a a la doctora Sonia estos próximos días para comentarle pues esto, porque yo creo que tenemos que defender no solamente el carácter público de la universidad y la facultad, sino también nuestra lengua, ¿no? Y en todo caso, pues vamos a defender las lenguas que sí están reconocidas en nuestra constitución también como oficiales, que son lenguas indígenas, ¿no? Porque esto del inglés me preocupa mucho y más ya cuando lo veo combinado con lo de marketing y cuando luego ya se empieza a hablar, no tanto de los casos, como se insiste que hay que hablar de casos, se empieza a hablar de las series como las de Suits, como los referentes para la formación de los abogados y la imagen de un pues de un operador jurídico me parece muy preocupante, ¿no? Y yo creo que sí tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy día. Bueno, y luego, ya un poquito más, adentrándome un poco más, a ver, pues fíjense que la cuestión de la filosofía del derecho iba sucediendo, ¿no? Yo lo he puesto ya en algunos de mis libros, ahí lo pueden encontrar, sobre todo en este de En defensa de de la crítica jurídica, pues como la filosofía del derecho, y no lo he dicho solo yo, o sea, por ejemplo, el profesor Mejía Quintana de Colombia también insiste mucho en esto, cómo la filosofía del derecho se redujo en un principio a lógica jurídica, en algún momento del siglo XX, ¿no? A nosotros, claro, todo nos llega tarde, pero digamos, globalmente, en algún punto en el siglo XX, lo más importante fue la lógica jurídica y ahí se fue a meter la filosofía del derecho, ya atravesada por pues los esquemas de la filosofía analítica, ¿no? Que más o menos se recibió en el campo del pensamiento jurídico. Pero luego de eso, pues se va a la argumentación jurídica. Y parece que hacer argumentación jurídica es hacer filosofía del derecho, ¿no? Yo ahí tengo también muchísimas críticas al respecto por la manera en la que se entiende esto de argumentación jurídica, ¿no? Y también creo que ha sido una cosa que pues se puso de moda y yo creo que fracasa. Y fracasa precisamente, fíjense, en la coyuntura de la reforma judicial y fracasa precisamente en el máximo tribunal del país, en la intervención pues de un jurista muy reconocido en nuestro medio que lamentablemente pues personifica esta crisis, ¿no? En la figura del doctor Alcántara, ¿no? Eh,
en el proyecto que él presenta, ¿no? Para tratar de mediar entre la reforma y no reforma, pues me parece que ahí hace crisis, 25 años de enseñanza de la argumentación jurídica en México, precisamente en el punto, pues, donde debía ser más sólido, se quiebra. En fin, pero luego también, pues se va reduciendo y más nosotros lo vivimos, se va acotando la filosofía del derecho a los temas de derechos humanos como si hacer filosofía del derecho fuese solamente los temas de derechos humanos con un cierto sesgo muy, muy marcado, ¿no? Tampoco me voy a detener ahora en eso. Y luego, finalmente, ahora, pues lo que está de moda es que quienes hacen derecho constitucional ya más bien hacen o quieren hacer filosofía del derecho constitucional, y la filosofía del derecho ahora es filosofía del derecho constitucional. Eso me parece muy, muy curioso, ¿no? Cómo es que ha ido pasando esto en detrimento de lo que sí es la reflexión filosófica y los temas que debiesen ponerse sobre la mesa y la perspectiva crítica que se debería tener incluso de este proceso, ¿no? Que va sucediendo. Y miren, cuando se habla incluso en esta materia de ética, ¿no? Que ya de alguna manera pues ha estado presente ya durante varios años ahí en la facultad, en los planes de estudio de la facultad, con diferentes denominaciones y contenidos más o menos similares, pero ahí ha estado. Pues, ¿qué es lo que encontramos ahí? Una ética que se reduce a una especie de moralina repleta de lugares comunes, ¿no? Una axiología vulgarizada, que además lo que esconde es una doble moral, porque todo lo que se dice ahí que debiese ser no sucede, ¿no? Ni en la facultad, ni por fuera, ni en la práctica del derecho. Y la verdad es que pues, no termino de entender, ¿no? ¿Por qué mantenemos una manera de enseñar estos temas así cuando no hay resultados? Y cuando nosotros mismos no somos coherentes, no somos congruentes con lo que ahí se postula, ¿no? Y luego, además de eso, pues también esconde un cierto perfil, ¿no? Del derecho con un manto ideológico, ¿no? Todo eso me parece muy preocupante, y ahorita que vaya avanzando se va a ir viendo la vinculación que yo encuentro con los temas pues los temas de la justicia, ¿no? Que termina pues en estas materias convertida pues en un cliché, en un buen deseo, en una ideología donde a veces pues la ética del abogado es la ética de la justicia como legalidad, ¿no? Y muchas veces escondido en eso, pues la justicia como intercambio de equivalentes, que no es otra cosa que una manifestación particular, pues de la ética de la propia sociedad burguesa, ¿no? Y que no nos damos cuenta que eso es lo que se enseña y se reproduce, ¿no? Bueno, cuando entramos, por ejemplo, a las materias que tienen que ver con las cuestiones de epistemología, que también se ha incursionado en eso, en esta mesa, pues muchas veces se banaliza los mismos problemas epistemológicos como un repaso superficial de un montón de posturas que se dejan a la elección de cada uno, ¿no? Uno elige si es just positivista o just naturalista o just realista o just marxista o lo que quiera, ¿no? Con todos estos motes que hay por ahí, y me parece que se lleva adelante pues una gran banalización, sin un interés por la verdad, que era el interés de la epistemología, ¿no? Sin un interés por la verdad, y además volcada, orientada a una dimensión meramente técnica pues de lo jurídico, donde la justicia pues también se pierde de vista, ¿no? En aras de más bien adquirir una competencia técnica, ¿no? En materias como metodología mucho más, que se van orientando mucho más hacia eso, ¿no? Y bueno, al triunfo en el mercado laboral. Por ejemplo, las cuestiones de ontología, que antes eran muy discutidas en la facultad, y ahí está la constancia en los libros, todavía hoy, ¿no? Y digo, por aquí vi que estaba el doctor Saldaña, no me dejará de mentir, y si miento, pues me corregirá, por favor, doctor. Pero pues son temas Aquí que se tienen que estoy. discutir, doctor, buenas tardes, que se tienen que discutir y que antes eran temas muy importantes, que están ahí en los libros, y que poco a poco, pues la cierta manera de entender la filosofía analítica, pues también los fue desterrando, ¿no? Una manera cientificista de entender esta forma de incursionar, ¿no? En el derecho los fue también dejando de lado, en el sentido de que, bueno, a ver, para una orientación práctica, técnica, donde también se confunden estos términos, ahorita voy a entrar a eso, pues nadie parece que no tiene ningún sentido preguntarse por lo que es el derecho, ¿no? Y menos todavía por la justicia. Lo importante es el know-how, el saber usar el derecho y, como dicen ahora, facturar, ¿no? Ser exitoso en el mundo del trabajo jurídico, facturando, ¿no? Facturando, condenándonos pues a un conocimiento superficial y a un compromiso que no irreflexivo, inercial, ¿no? Casi automático, pues con la apariencia inmediata de la realidad, ¿no? Que en muchas ocasiones pues no lo alcanzamos a ver. Además, eh,
de toda esta pues, problemática que yo veo en la enseñanza de la filosofía vinculada con los temas de justicia, pues de nuevo, ¿no? Algo que también mencionaba por ahí Walter, si no me equivoco, ¿no? A mí me parece que se hace pasar la filosofía esta filosofía del derecho que se hace y se promueve, se reproduce en las facultades de derecho, pues no es filosofía, ¿no? Yo esto lo he dicho en muchas ocasiones, ahí tengo 2 o 3 libros sobre ese tema. En todo caso, bueno, pues es una teoría del derecho, ¿no? Muy refinada, si quieren. Ahí yo creo que llega a grandes alturas, pero como teoría del derecho, heterogénea, multiforme, en fin, pero no como filosofía del derecho. Y eso pues también impacta, dificulta la reflexión crítica y dialéctica sobre los temas de justicia, ¿no? Y nos condena de nueva cuenta pues, a un conocimiento bastante superficial en donde prevalece una noción de derecho como sistema cerrado de normas donde no cabe la justicia, ¿no? Ahora me voy a referir un poco más a eso. Y por si fuera poco, ese discurso filosófico que se presenta como filosofía del derecho de los juristas, pues es un discurso importado, pirateado, sucursalero, ¿no? Como si no tuviésemos nosotros un pensamiento jurídico propio, como si no se hubiese desarrollado en México un pensamiento jurídico propio. Por supuesto que eso ha sucedido y sucede todavía hoy, pero se invisibiliza, ¿sí? O como si no pudiésemos tener esta reflexión propia filosófica propia sobre las cuestiones jurídicas, ¿no? Una filosofía mexicana del derecho, no solo hecha en México y por mexicanas y mexicanos, sino pensando los problemas del país, pensando los problemas de México, digamos, ¿no? Los problemas que nos tocan a todas y todos nosotros. Y el ejemplo de que eso es posible, pues nos los dan los filósofos que sí hacen filosofía. El doctor Bishop, Vargas Lozano, Ambrosio Velasco, Mario Magallón, doctor Saladino, Hurtado, la doctora Xochitl López, Victórico Muñoz, Bolívar Echeverría, la doctora Carmen Rovira, Villoro, Sánchez Vázquez, Leopoldo Sea, Gaos, Samuel Ramos, en fin, toda esta pléyade de grandes autores que hemos tenido en nuestro país, en la facultad vecina, ¿sí? Muchos de ellos con trabajos sobre derecho y vinculados con cuestiones jurídicas que nosotros a veces no somos ni conscientes y no rescatamos, no reivindicamos, ¿no? Ellos han mostrado el camino en el sentido de que es posible hacer una filosofía mexicana. ¿No podríamos hacer una filosofía mexicana del derecho? Yo creo que sí, y se hace, pero está desperdigada, está confundida, no está reivindicada, no está sistematizada, no está historiada, ¿no? Y entonces pues se termina perdiendo. Y nos lleva más bien, por ejemplo, pues a reivindicar en los temas de justicia, pues autores que no son nuestros autores, digámoslo así, ¿no? Y más bien, pues y lo digo con todo respeto, ¿eh? Porque se ha mencionado hoy, nuestro horizonte de reflexión termina siendo John Rawls, ¿no? O termina siendo Ferrayoli, Alexi o Manuel Atienza, ¿no? Cuando nosotros podemos pensar por cuenta propia, ¿eh? Y tenemos fuentes para hacerlo, tenemos capacidad para hacerlo, y ¿saben qué? Tenemos necesidad de hacerlo, además de la obligación de hacerlo en la Universidad Nacional. Eso es lo que nos corresponde hacer y no lo estamos haciendo. O por lo menos, pues estamos siendo rebasados por toda esta otra manera de entender el trabajo que nos corresponde, pues a quienes estamos preocupados, adscritos, si quieren formalmente al seminario, participamos y nos interesamos en estos temas para dejarlo más abierto, ¿no? En fin, hay otros temas que aparecieron, ya no los voy a tocar para poderme enfocar ya directamente en la presentación. La cuestión de la reforma judicial, yo creo que ha sido y debió ser un gran pretexto, no solamente para quejarnos, yo creo que debió ser un gran pretexto para pensar la justicia que sí queremos, el modelo de justicia que sí queremos y el perfil de juez que sí queremos, ¿no? Porque pues no puede ser que tengamos posiciones críticas sobre la justicia y además pretendamos buscar nuevos modelos de impartición de justicia, pero que estemos reclamando un perfil de juzgador meramente técnico. Pues eso es imposible, tenemos que cambiar también eso. El perfil del juzgador no solamente debe ser técnico, altamente técnico, competente técnicamente, también debe ser una formación ética, una formación interdisciplinaria y una formación crítica. Y eso es algo que pues esta reforma nos debe motivar a pensar, ¿no? No solamente pues sacar aquí el hígado
o en fin, ¿no? Las cuestiones personales que tengamos en contra de la reforma, que pueden ser muchas y justificadas, pero más bien creo que lo que nos toca a nosotros es pensarlo en términos mucho más propositivos y creativos como pretextos, ¿no? Para llevar más adelante la reflexión filosófica sobre estos temas, si quieren plantearlo, pues de esa manera, ¿no? Y junto con eso, para conectar ya con el tema de lleno, miren, pues yo lo que veo detrás es una cierta noción de derecho, nos da resultados distintos en términos de la justicia que buscamos o que tenemos, ¿no? Una visión del derecho como un sistema de normas cerrado, ¿sí? Una visión normativista, ¿no? Incluso de sistema jurídico completo, congruente, sin redundancias, en fin, pues nos da una cierta visión de derecho, no solamente de derecho, de justicia y de juzgador, de operador jurídico incluso, muy diferente a una noción de derecho como un producto cultural históricamente determinado y sujeto a un montón de condicionamientos materiales y sociales, ¿no? Son dos visiones distintas que terminan en dos nociones también diferentes de justicia. Por un lado, pues esta visión del derecho como sistema cerrado de normas está mucho más orientado a una perspectiva técnica del derecho, en donde por supuesto el operador jurídico pues no requiere una formación interdisciplinaria ni crítica. Es más, no tiene ni que estarse preguntando qué es el derecho, ni qué es la justicia, ni qué papel tiene la justicia en la sociedad, no le importa. Lo que le importa es saber utilizar el derecho y colocarse en un puesto de trabajo y hacer su vida en lo individual, ¿no? Facturando y resolviendo asuntos o atendiendo asuntos de derecho, la práctica del derecho, pues incluso sin mayores elementos de la sociedad en la que lo hace, ¿no? La otra postura, pues necesariamente coloca al operador jurídico pues en una situación en la que requiere una formación interdisciplinaria, incluso crítica de la misma sociedad, donde la noción de justicia tiene mucho mayor sentido, no es meramente legalidad, y donde no puede despegarse de lo social, ¿no? Son dos visiones bien diferentes. Lo que quiero plantear es que esto también se proyecta en el plan de estudios, ¿no? Y es una reflexión, bueno, que yo empecé a trabajar a propósito de la reforma judicial, que yo creo que para eso es que debería servirnos a nosotros en la academia, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí con la presentación que entraba de lleno en el tema, pero ya esto nos ayuda a contextualizarla mejor, por favor. Bueno, miren, a ver. Sí, a ver, pásala, porfa, y vámonos de volada. A ver, por ejemplo, a ver, el plan de estudios vigente pues, no hace uso de la expresión justicia social. La omisión, pues, podría ser un simple error, ¿no? Pues se olvidó poner justicia social, o denota quizás una orientación ideológica, ¿no? O a lo mejor quien lo hizo simplemente, pues, no sabe, ¿no? Que la justicia social puede tener alguna relevancia para quienes estudian derecho en México. En cualquier caso, bueno, pues resulta llamativo, dado que esta idea de justicia social, pues, va muy de la mano con el tema del constitucionalismo social del que siempre se cacarea, ¿no? Que México, pues, abre el horizonte histórico del constitucionalismo social y la Constitución del 17, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, todo esto hay que pensarlo en el horizonte también de lo que fue, de lo que es todavía la cultura jurídica neoliberal, donde expresiones como justicia social se consideraban, eso decía el ministro Cosío, rebabas ideológicas, ¿no? De un pensamiento de un viejo régimen, ¿no? Del pensamiento del viejo régimen, como dicen ellos. Bueno, yo creo que no es así, pero en fin, la justicia aparece como un valor abstracto, ¿no? Y además como si fuera una cuestión de elección personal. Esto también creo que ya lo han caracterizado muy bien quienes me han antecedido, ¿no? Aparece particularizada en conceptos como justicia distributiva, ¿no? Que a veces parece ser que es la única justicia de la que se puede hablar y pues no, ¿eh? Por lo menos en Aristóteles encontramos otras dos en la Ética Nicomacrea. O, por ejemplo, en justicia ambiental, ¿no? Pero su abordaje es muy escueto y además siempre orientado en términos operativos, formar abogados operativos, ¿sí? Funcionales con un sistema, no abogados críticos ni reflexivos, que me parece que es un plus que debiese dar la Universidad Nacional, nuestra facultad. La que sigue, por favor. Eh, bueno, a ver, miren, esta subordinación de la justicia a la legalidad, ¿no? El plan postula el respeto a la justicia, pero siempre dentro del marco de lo que llama el Estado democrático de derecho.
Se presenta al Estado de Derecho como garante natural, ¿no? Espontáneo de la justicia, sin cuestionar límites y contradicciones, como si la expresión misma Estado de Derecho fuese neutral y no formara parte de un horizonte histórico y de una cultura jurídica determinada, como si no formara parte de la propia, del arsenal conceptual, teórico, pues del pensamiento político de la modernidad capitalista, ¿no? Y ahí es donde creo que hay muchos problemas, como si el Estado de Derecho no formara parte de la propia sociedad burguesa, ¿no? En fin, esto impide pues una visión crítica del derecho y confunde pues la legalidad con legitimidad e incluso con la justicia, porque pues de aquí viene esto de que finalmente pues la justicia termine reducida a la legalidad, ¿no? Impartir justicia sea hacer cumplir la ley bueno, entender justicia como ley, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, se omite todo este proyecto de constitucionalismo social que está vigente en México y ahora pues de alguna manera con limitaciones y contradicciones si quieren, pero reivindicado nuevamente, ¿no? El artículo tercero de la Constitución, en todo caso es derecho vigente, ¿eh? El artículo tercero de la Constitución orienta la educación al desarrollo integral del ser humano y la justicia. El plan de estudios pues no lo reconoce, ¿no? Ni asume a México, por ejemplo, como un Estado social de derecho. Por más que sí diga democrático, por ejemplo, no menciona esto de social, ¿no? Eh, siendo que en este caso, pues la justicia no es solamente formal, sino que la justicia también es sustantiva, tiene una dimensión sustantiva, no me detengo ahora en eso, ¿no? La formación jurídica en ese sentido, pues debiese reflejar dicho proyecto, articulando el derecho con los fines sociales del derecho y con los derechos colectivos, ¿no? Y también aplaudo mucho esta reivindicación que hizo la doctora Steiner sobre los DESCA, ¿no? Me parece pues, muy importante. No asumir esta dimensión es negar el mandato constitucional y reducir el derecho a un instrumento técnico, vacío, independiente de fines y de contenidos históricos sociales, ¿no? La que sigue, por favor. Una omisión estructural. Bueno, la justicia social aparece de forma marginal, por ejemplo, en la materia de derecho del trabajo, sexto semestre, como subtema funcional vinculado a la cultura de la legalidad, cuando anteriormente, pues esto era prioritario en materias como derecho del trabajo o en materias como derecho agrario, ¿no? Se analiza únicamente para solucionar controversias laborales dentro del marco del derecho positivo. En materias optativas como derecho humano a la alimentación y derecho agroalimentario, como parte del subtema fines de bien común y justicia social, ahí es donde aparece la expresión, y en derecho internacional del trabajo, dentro del estudio de la declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa, ¿no? No forma parte, ¿no? Del perfil de egreso, ni de las competencias generales, ni de la filosofía que orienta el plan, cuando a mí me parece que así como la perspectiva de género, pues también el tema de justicia social como una perspectiva intercultural, pues debiesen ser ejes transversales de todo el plan de estudios, no caben en una materia, no se agotan en una materia. Y lo mismo diría yo de los temas de tecnología, ¿eh? Ya no caben en una materia, son ejes transversales que se deben conocer todo el tiempo en todas las ramas de las que se estudia el derecho en la facultad, no caben ya en una materia, eso hace mucho que se rebasó, no solamente en los otros temas, sino en el de tecnología, ya no, dar una materia y decir que con eso cubrimos los requerimientos que tienen los estudiantes es completamente falso, ¿no? Y se los digo porque esa fue la experiencia que tuve en el jurídico del CONACYT y además, bueno, también pues, los estudios estos, ¿no? De derecho digital y demás. La que sigue, por favor. Contradicciones en la formación del jurista. El plan menciona formar juristas comprometidos con la justicia, la igualdad y el bien común. Sin embargo, no se define hacia quiénes debe orientarse ese compromiso, ¿no? Eso es muy importante, determinar para quién se están formando, para quién estamos formando gente, ¿no? Con qué propósitos, pero para quiénes en concreto. No se problematiza la función social del derecho en contextos de desigualdad estructural y de pobreza como son los que vivimos en nuestro país. Por más que hay avances, que es lo que ahorita está en las noticias muy fuertes estos 2 días, yo no niego esos avances, pero aún así la situación de pobreza es muy grave, ¿no? Y la desigualdad sigue siendo enorme. Y si no, bueno, pues también no estallarían estos días también los conflictos por los temas de la gentrificación, ¿no? Bueno, se postula una ciudadanía genérica sin enfoque de clase, género o raza, ¿no? También eso me parece que nos falta mucho en el plan. La que sigue, por favor. Bueno, el papel activo del jurista al servicio de quién está, ¿no? El plan afirma que los juristas deben ofrecer los mejores escenarios para la actividad empresarial. Literalmente dice eso, ¿no? Dentro de marcos de justicia distributiva. Sí, claro. Lo que pasa es que el que parte y reparte se queda siempre con la mejor parte, ¿no? Bueno, se adopta un discurso propio de la ideología neoliberal, empresa como eje de distribución de justicia, imagínense. No se cuestiona el papel histórico de la empresa privada en la generación de desigualdades. No solamente es que
no solamente es que tenga algún rol en la generación de riqueza, ¿no? Que no es el rol principal, porque el rol principal en la generación de riqueza la ponen quienes trabajan. Esos son los que generan la riqueza, ¿sí? No digo que la empresa no tenga nada que ver, pero no se menciona, no se hace ese matiz y además no se menciona también cómo produce desigualdad, ¿no? Bueno, la que sigue. El rostro pedagógico del neoliberalismo. Bueno, el plan de estudios adopta un modelo educativo por competencias y una pedagogía constructivista. En principio, bueno, parecería que no hay problema, ¿no? Lo que pasa es que esta elección, pues, no es neutral, ¿no? Responde a una lógica de formación de capital humano. ¿A qué punto hemos llegado? Que le llamamos a la formación de estudiantes y de futuras abogados y abogados capital humano, ¿no? Son formas de fetichización. Lo mismo cuando hablamos de capital natural y demás, bueno, pasa esto mismo, bueno, recursos humanos, ¿no? En fin, para el mercado. Esto está detrás de quien estuvo redactando estas partes, sí piensa esto, ¿no? O quien revisó y afirmó esto, sí piensan esto, ¿no? Y a lo mejor no se han detenido, lo ven bien, quizás, está bien, lo puedo entender, pero sí es importante que nosotros lo reflexionemos, ¿no? El constructivismo es instrumentalizado para adaptar saberes a necesidades productivas, no para desarrollar pensamiento crítico. La educación jurídica se tecnifica, orientándose a habilidades útiles y al saber hacer, sin formar sujetos críticos, sin formar agentes de transformación social. El derecho es visto más bien pues, como una cuestión, como una tecnología, ¿no? Como una técnica de control de la conducta, pues más que como un instrumento para la transformación o la emancipación sociales, ¿no? Esta estructura pues, responde a una cultura jurídica tecnocrática que concibe al jurista como técnico eficiente, no como agente de cambio. La que sigue. La cultura jurídica neoliberal disfrazada de garantismo. Bueno, fija una orientación filosófica basada en corrientes hegemónicas exportadas, ¿no? El plan de estudios. Y claro, utiliza la expresión filosofía, pero cuando habla de filosofía ahí, se refiere más bien pues a esto que en alemán se dice Weltanschauung, ¿no? Una visión de mundo, ¿no? Que es una forma de entender filosofía, ¿no? Que es una manera que ahorita ya en nuestro tiempo, 100 años después de que aparecen estas expresiones, pues es una forma ya vulgarizada, ¿no? De referirse a la filosofía. Es una visión de mundo la que sí aparece en el plan de estudios y la llaman ahí filosofía, ¿no? Bueno, y luego, si revisamos en la materia de filosofía del derecho, aparece esto de neoconstitucionalismo garantista. A mí no me queda muy claro porque, bueno, el mismo Ferrajoli se ha deslindado del neoconstitucionalismo, los profesores italianos del realismo genovés también, incluso españoles como Atienza, García Amado y otros también, en fin, pero aquí aparece neoconstitucionalismo garantista, como si se juntaran, ¿no? Bueno, suele presentarse como una ideología neutral o desprovista de orientación política explícita, eso es falso, ¿no? No me detengo ahorita tanto en eso. Esta perspectiva se encuentra estrechamente vinculada a los postulados de la ideología de la modernidad capitalista, de la cual no logra desprenderse. Incluso, bueno, a ver, en el caso de Ferrajoli y el garantismo, pues Ferrajoli en un principio era conocido como un juez rojo, porque era un juez comunista, precisamente cuando lleva adelante todo el programa de lo que fue el uso alternativo del derecho en Italia, ¿no? Y después, pues es que empieza a desarrollar la idea esta del garantismo luego de su lectura del Leviatán de Hobbes, ¿no? Eh, como quiera que sea, en el caso de Ferrajoli, pero también en el caso del mismo Alexi, con dos posiciones diferentes, ¿sí? Son discursos que no terminan de romper con la modernidad capitalista, sino que tratan de encontrar maneras de acoplarse y de hacer vivible de alguna manera la modernidad que es modernidad capitalista, ¿no? Y las nociones de justicia que se puedan derivar de sus obras, pues son nociones de justicia que quedan entrampadas también dentro de esa masa ideológica de la propia modernidad. Ese es parte del problema, ¿no? Eso, bueno, también lo explico en algunos de mis libros. Bueno, esta perspectiva se encuentra estrechamente vinculada con estos postulados de la modernidad capitalista, de la cual no logran desprenderse y reproducen pues, sus límites epistemológicos, incluso también las proyecciones normativas que se hacen, porque esto forma cultura. Son conocimientos que luego las y los abogados, cuando se vuelven operadores judiciales, incluso legisladores, pues reproducen y lo tienen ahí presente, ¿no? Digo, podría dar ahí varios ejemplos, pero no me detengo por el tiempo. La que sigue, por favor. Eh, fragmentación y relativismo filosófico. Bueno, en la materia de filosofía, por ejemplo, el derecho, se plantea que el valor de la justicia depende de la corriente que se elija, naturalismo, positivismo, realismo, garantismo, ¿no? Sin mayor discusión, ¿no? Entonces, este relativismo me parece que
pues es muy, muy peligroso porque al final, miren, todos terminan deslindándose de todo y al jurista que se vuelve un práctico del derecho, ¿no? Al abogado litigante, pues le termina no interesando nada de esto y no tiene ningún compromiso con nada de esto, más que con la propia con la sobrevivencia propia, ¿no? En un mundo, pues, al que él está arrojado, ¿no? Tratando de encontrar una fuente de ingresos, ¿no? Bueno, no se promueve una visión estructural de la justicia ni se dota al estudiante de herramientas para realizar una crítica rigurosa y sustentada. Se diluye la posibilidad de una formación filosófica comprometida con la realidad nacional. En este sentido, bueno, a ver, por ejemplo, el derecho que nosotros conocemos, la experiencia jurídica que nosotros tenemos es el derecho de la modernidad capitalista. Esa modernidad capitalista, ese derecho es derecho de la sociedad burguesa y eso no es una cuestión ideológica, eso es un hecho, ¿sí? Y las nociones de justicia que derivan de eso y que aparecen regadas por las obras de múltiples autores son también nociones burguesas de justicia, basadas en el intercambio de equivalentes, ¿no? De esto del doy para que des y no sé qué, bueno, tiene que ver con eso, la manera, incluso impacta en la teoría de las normas que utilizamos, las características de las normas que se usan cuando se dan las clases, pues tampoco son neutrales y están históricamente determinadas y forman parte de esa masa ideológica de la propia modernidad, ¿no? Bueno, a ver, la que sigue. Derecho indígena, justicia ambiental, incorporación subordinada. Bueno, a ver, la idea de justicia en la formación del estudiantado se retoma hasta octavo semestre, por ejemplo, donde se menciona como parte del acceso a la justicia de los sistemas jurídicos normativos de los pueblos originarios, ¿no? Sin embargo, este acceso a la justicia del Estado subordina el derecho propio, los sistemas normativos, el pluralismo jurídico, pues al derecho positivo del Estado. Voy, Walter, ya voy cerrando. No se reconoce autenticidad ni importancia del derecho indígena en su vertiente comunitaria, por ejemplo, y sí se neutralizan pues elementos de esos temas que podrían enriquecer el derecho estatal y que podrían promover una justicia intercultural. Pero lo mismo pasa en los temas de derecho ambiental, ¿no? La impartición de justicia ambiental sin un contexto sólido reduce la discusión a meros trámites, omitiendo las causas estructurales del deterioro ambiental. No veo las demás, termino con un desarrollo sobre esta idea. Miren, la formación que se da en la facultad para quienes quieren ser abogados de derecho ambiental o abogados de derecho indígena, que son pues dos de las áreas donde me desenvuelvo, fíjense que está pensado, por ejemplo, en derecho ambiental, pues para que el horizonte es que puedan trabajar como abogados corporativos, abogados en una empresa transnacional, ¿no? Para ayudarles a sacar adelante las manifestaciones de impacto ambiental, de impacto social, etcétera. Si les va mal, bueno, pues ya terminarán siendo burócratas y trabajarán en la Secretaría, ¿no? De Ambiente o en la Procuraduría Ambiental o en alguna cosa así. Pero en lo que no se piensa es en formar abogados para que acompañen causas sociales, procesos territoriales de defensa, ¿no? De derechos colectivos pues en comunidades que son afectadas, ¿no? Por proyectos y demás. En eso no se piensa. ¿Por qué? Porque ahí no hay dinero y porque hacia allá no está orientado el mercado, ¿no? Lo mismo sucede en los casos de derecho indígena. El derecho indígena se vuelve incluso materia obligatoria en el contexto de la reforma energética. ¿Por qué? Porque la reforma energética sí impacta en los territorios de comunidades indígenas, de ahí es donde van a extraer el gas o de ahí es donde van a extraer el petróleo, por supuesto que sí, ¿no? Ahí es donde se vuelve a volver importante tanto derecho agrario como derecho indígena y se forma gente que pueda lidiar que conozca y que pueda lidiar entonces con las comunidades indígenas y sus derechos para poder llevar adelante los proyectos, trabajando en una empresa, trabajando en el gobierno, pero no se piensa en abogados que puedan, que su trabajo sea auxiliar a las comunidades indígenas. O sea, tenemos este problema y todo esto cruza la manera en la que se entiende la justicia en el plan de estudios, pero sobre todo, ¿qué es lo grave? Pues cómo se están formando futuras generaciones de abogadas y abogados, ¿no? Me parece a mí pues muy importante que pues nosotros en este estamos hablando del TEC de hablando de la Facultad de Derecho de la UNAM, que es una universidad pública y debemos tener este compromiso social. Muchísimas gracias a todas y todos y perdón, Walter, por robarme unos minutitos. Gracias. No, hombre, muchas gracias, Rad. Sin duda ha sido una ponencia muy interesante. Yo creo que las acotaciones que haces al principio, que pues de alguna manera es la ventaja de ir al final, ¿no? Que siempre se pueden hacer este tipo de acotaciones, ¿no?
plasmar nuestras visiones personales, ¿no? Y también yo creo que coincido en esa visión, lo que dices, ¿no? Que los planes de estudio, mucho de los planes de estudio, de las expectativas, de la subjetividad de las nuevas generaciones de abogados, pues están sustentados, están basadas en ese generar dinero, ¿no? Y por eso también soy escéptico de la reforma judicial, es decir, cuántos de los perfiles que fueron y que estuvieron ahí incentivados para postularse, pues su incentivo no fue ni conocimiento técnico ni ideología, simplemente ganar como magistrado, ganar como Ni juez. justicia, ¿eh? Ni justicia. Y justicia, simplemente Así es. vulgar reconocimiento social, vulgar ganar lo que gana un magistrado, un juez de distrito, ¿no? Entonces, yo creo que este es un problema muy, muy grave, el de la reforma judicial que tenemos que discutir. Por supuesto, hay muy buenas intenciones de algunos legisladores, no lo dudo, pero creo que francamente es una reforma que técnicamente tiene muchos problemas, ¿no? Y que se vio claramente, ¿no? Los acordeones, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es un tema que podríamos dialogar durante mucho tiempo y por supuesto, muchos perfiles dan que desear y ya no solamente en el ámbito de que su incentivo sea meramente pecuniario, sino incluso integrantes del crimen organizado que deliberadamente lograron colarse, ¿no? A las filas del Poder Judicial. Pero bueno, es un tema muy amplio y por supuesto coincido con las anotaciones que haces al plan de estudios, ¿no? Eso es algo bastante interesante, ¿no? Las acotaciones que se hace el plan de estudios respecto a la idea de justicia y creo que tenemos que poner cartas en el asunto respecto a las contradicciones y ausencias, ¿no? Que es un tema que se planteó. Y bueno, pues ya, ahora sí que nos dieron las 3 de la tarde, ¿no? Muchas gracias, Ray, sin duda una ponencia excepcional, igual que todas las anteriores, y pues no nos queda más que pasar rápidamente algunos comentarios. Creo que la doctora Steines quería comentar algo y no sé si hubiera alguna otra pregunta. Si quieren, pónganlas el maestro Jimmy Alberto también. Entonces le damos la palabra a la a la doctora Steines. Y bueno, si alguien tuviera alguna duda, pues yo creo que sería bueno que se les mandara en inbox, como dicen los chavos, ¿no? A los ponentes en lo particular y ahí establezcan el contacto, ¿no? Para la resolución de esas. Adelante, doctora, y después maestro Jimmy Alberto para cerrar la sesión. Pues si me escuchan, no puedo más que felicitarles nuevamente porque justamente bien dicen, no solamente nos vamos a circunscribir al temario, a los programas, hay un currículum oculto y yo siempre espero ya de entrada a la crítica del maestro Espinosa y de ninguna manera pretendo que en este momento ni responda ni tampoco se cierre, pero sí, como le he leído y como le he puesto atención, sí le pediría que en alguna otra sesión establezca claramente que cómo diferencia él, cómo separa filosofía de teoría, porque la teoría es parte de la filosofía, son formas de búsqueda de la verdad y me parece muy interesante este desarrollo que hace. Segundo, no disiento en el énfasis de la importancia de que los abogados y las abogadas necesitamos una formación mucho más deliberativa y desde luego menos vertical, ¿no? Si yo decido ser capitalista, aún así puedo hacer filosofía y también puedo hacer aportes desde el capitalismo, porque son pues los dos grandes modelos. Pero lo que sí quisiera ver, y nuevamente con un enfoque basado en evidencia, es que nuestro plan de estudios tiene 250 y tantas menciones a la crítica y a la autocrítica, casi la mayoría en las actividades de evaluación, pero dentro de las competencias, y por favor ahí sí quiero defender el constructivismo porque lo estoy trabajando desde hace muchos años y el constructivismo tiene que ver con la forma en que aprendemos, no tiene nada que ver ni con el marxismo ni con el capitalismo, aunque cada quien lo puede verificar así. Ciertamente tiene razón, maestro Raimundo, en eso. Pero la palabra crítica, autocrítica y además propositiva, que es mi énfasis, critica lo que quieras, cuando quieras. Y les puse la frase de Voltaire: me voy a morir defendiendo tu derecho a disentir, así lo voy a hacer en la facultad y fuera. Pero sí me interesa mucho dados los límites y tragedias que vivimos, esa crítica siempre termina en propuesta, en una oposición, porque a estas personas que sufren injusticia no les interesa solamente filosofar sobre abstractos
condiciones materiales de posibilidad. Entonces aquí les dejo la constancia, 252, así como aparece la palabra justicia cada 2 páginas, y bien, no dice justicia social, tampoco, si hay una mención de justicia social, ahí se las puse, hay justicia terapéutica, justicia distributiva, redistributiva y las 50 más que hay, pero no está, por ejemplo, mencionada reparación integral, el perdón, ¿qué papel juega el perdón? ¿Quién soy? ¿Para qué soy? ¿Con quién soy? Son preguntas fundamentales de la filosofía. ¿Quién soy yo? Ahora, esta parte sí quisiera yo, Carla, muy importante. La justicia siempre se ha considerado desde el punto de vista social, pero hay que entrar a la justicia individual. ¿Cuánto me autocuido? ¿Cuánto me quiero? Porque sin hacer justicia a nuestra persona, comer, dormir, etcétera, es imposible que hagamos justicia con otros, que empezamos con la violencia hacia nuestra persona. Por eso decía, violencia, justicia es emoción y es desde luego una exigencia. Entonces, la justicia normalmente ha sido social y sí está presente el derecho indígena y todos nuestros grupos en situación de vulnerabilidad. Y creo, como dice el maestro, que es momento de cambiar, innovar, de hablar de esas dimensiones de la justicia que no están a lo mejor clarificadas, pero que en nuestro plan caben. En nuestro plan, tal y como está, con todos los defectos que tiene, 252 menciones. No solo a la crítica, voltea para atrás, voltea hacia ti y ve tus fundamentos, tus propios sesgos, tus amores y también, ¿por qué no?, las filias y las fobias que a veces no nos permiten innovar. Entonces, sí lo contempla nuestro plan y así como hay menciones en inglés, porque el conocimiento de momento está en inglés, después estará en chino mandarín, pero también hay cuestiones que se mencionan en las lenguas principales, lenguas indígenas de nuestros, también hay en la pantalla de nuestra facultad en mayo, llamar y conocer muchísimo todo lo que hacemos en la facultad, como estas teorías críticas a las que les aplaudo y les aplaudo a nuestros coordinadores, al maestro, profundizarle, siempre con un afán propositivo, siempre como repito, porque si no, no llegamos a poder resolver lo que la sociedad y cada una de las personas con su individualidad y su diferencia nos están exigiendo. Muchas gracias, Muchas querida, gracias, querida doctora. Y felicidades. finalmente, pues le damos la palabra al maestro Jimmy Alberto Montero. Adelante, querido maestro. Pues muchísimas gracias. De verdad ha sido una excelente primera sesión de este seminario permanente sobre justicia y quiero, por supuesto, reiterar el agradecimiento a quienes han hecho posible que este seminario nuevamente estemos presentes en esta cuarta edición, a quienes han participado, nos han acompañado, la doctora Graciela Steines Vega. Mil gracias, querida doctora. Yo quiero destacar muchísimo siempre esta preocupación y ocupación de que la justicia no se quede en el ámbito puramente abstracto, sino que se pueda concretar y que superemos esta subjetividad en lo cual yo les mencioné el comentario, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, mil gracias por la intervención. A la doctora Trilce Fabiola Ovilla, bueno, muchísimas gracias, querida doctora, una excelente participación también. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad, al igual que usted nos las fue indicando en nuestro programa de estudios, ¿no? No, y además de incorporar muchas otras líneas de investigación que deberían estar presentes en en el currículum para la formación de las nuevas generaciones de abogados, ¿no? Creo que estamos en momentos cruciales para poder lograrlo y usted ha indicado muy puntualmente algunas de estas muy acertadamente, ¿no? Para dónde podríamos o deberíamos ir, ¿no? Muchísimas gracias a la doctora Suara también, por supuesto. Yo creo que he tocado un tema crucial de nuestra contemporaneidad, ¿no? De nuestros problemas, ahora sí que vigentes, que efectivamente es donde ya encontramos materializada estas cuestiones de justicia y de equidad, ¿no? Cuando ya nos asomamos a las cuestiones prácticas, cuestiones procesales, procedimentales, ahí es cuando cobra discusión que sobre justicia se ha querido, doctor Raymond.
Mundo Espinosa, también, mil gracias. Sabes que coincidimos. Efectivamente, hay muchísimas cosas que transformar al seno de la propia justicia, de la manera en cómo se hace justicia, cómo se enseña justicia. Creo que ahí tenemos muchísimo que decir, qué hacer, ¿no? Tanto nosotros como docentes, ¿no? Quienes están en cada una de sus respectivas trincheras, hay mucha oportunidad para poder incidir favorablemente en la transformación para beneficio, por supuesto, de la comunidad a la cual nos debemos y a la cual le debemos, ¿no? Entonces, mil gracias a todas y a todos. Saludos, querida doctora Mariana, que nos acompaña, la doctora Isabel, sí, al doctor Javier Saldaña, a todas y a todos. Pues nos veremos el próximo jueves en punto de las 13 horas. Y hasta entonces, mil gracias por acompañarnos, querida doctora Socorro Marquina también. Gracias a todas y a todos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias.